Ya empezamos. ¿Sí se ve, Gonzalo? Sí, sí, Ok, perfecto, el cañoncito. ok. Bueno, entonces me quedé por aquí. Entonces es la idea de un haz acelerado, ¿verdad? Entonces el haz se va a desviar así como por efecto, vamos a decir, de la gravedad, como si fuera un cañón, y el perfil no se va a modificar. Bueno, hay una cosa que se llama la autorreconstrucción, ¿no? Sonaría algo así como a medicina cuántica, ¿no? O sea, que un haz Sí, que se autocura, se autorrestaura solo. Entonces, este fenómeno es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si este haz lo uso para hacer alguna medición y a través de la propagación de ese haz se encuentra un objeto que lo obstruye, ¿qué va a hacer el haz? Como es que se va a reconstruir. Y entonces esa perturbación que tenía, pues no la va a sentir. Y entonces este fenómeno es muy bonito. Entonces a este haz aire le vamos entonces a colocar aquí una barrera o una pantalla oscura, de tal manera que al propagarse, como ustedes pueden notar, se va a reconstruir. Obviamente no con la misma intensidad, porque en la obstrucción perdió energía, ¿sí? Pero vean, el perfil es casi idéntico, si estamos de sí. acuerdo. Entonces, si esto lo tenemos como información, esta información que lleva, pues casi es la misma información. Y entonces un efecto también que se reportó, por ejemplo, en esta revista, Nature Photonics, ¿sí? Pero ellos usaron un método de elemento finito para hacer la simulación. Y esta gráfica nosotros la obtuvimos con nuestra expansión en estados de número y la gráfica es idéntica, como ustedes pueden observar, ¿no? Se observa la reconstrucción y bueno, si checan la referencia van a ver que es idéntica a la reportada en este Nature Photonics. ¿Sí? Entonces, pues gol, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro método de propagar en estados de número, pues se puede aplicar, ¿no? Sí, o el oscilador armónico nuevamente nos volvió a salvar. Bueno, por otra parte, ¿no? En esta referencia de Amalia Torres, ella propaga o define unas cosas que se llaman Webelets Airi. Entonces, el Webele Airi no es más que el producto de dos funciones de Airi, como vemos aquí, perdón, no se alcanza a ver, están muy pequeñitos, porque si no satura la imagen, de mil disculpas, pero donde estos parámetros P y Q son que el segundo cero de la función de Airi para la figura C y el tercer cero de la función de Airi, pero de la derivada que tiene este valor. Entonces, como ven, estos haces Airi son muy sensibles a estos parámetros y en particular, pues la Amalia utilizó los ceros de la función y los ceros de la derivada de la función de Airi para hacer estas propagaciones. La propagación que utilizó Amalia Torres es el método tradicional para propagar ondas en óptica, ¿no? La integral de Fresnel, ¿sí? Y por medio de la integral de Fresnel, pues la resuelve numéricamente, porque para hacer integrales, pues ya está en las papas sabritas hay rutinas, ¿no? Para hacerlo. Pero nosotros lo hicimos vía estados de número y obtuvimos las gráficas idénticas a las que ella reportó. ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿qué es lo que observamos de estas gráficas? Que estos haces se autoenfocan en un punto. Entonces, esta propiedad de autoenfoque, pues se puede usar, digamos, para hacer un portador láser en una cirugía o algo, ¿no? Porque tengo bien definido mi pico máximo de intensidad, como lo vemos aquí, en esta raya roja, y la localización la puedo definir perfectamente. Entonces, estos haces hace aire, en lugar de dispersarse, se autoenfocan ellos. Sí, tienen ese fenómeno de autoenfoque. ¿Sí? Porque digamos, si es la composición de dos haces aire, uno se va a mover hacia este lado y el otro se va a mover en dirección contraria y van a coincidir en un punto donde se van a enfocar, autoenfocar. Y entonces, gol nuevamente, ¿no? Reprodujimos, digamos, los resultados conocidos para probar que nuestro método funciona, ¿no? En la siguiente gráfica, aquí voy a hacer ahora, ¿no? Una superposición, pero de Webel's aire, ¿no? Y en particular, pues voy a construir bueno, voy a hacer una pequeña superposición que son gatos de Schrödinger, ¿no? Pero gatos de Schrödinger formados ya no con dos estados coherentes, como generalmente se hace, ¿no? ¿Sí? Sino los voy a hacer por medio de dos Webelets aire, de los que usó Amalia, ¿sí? Y voy a construir entonces mi superposición, como ven, un aire, otro aire, con estos parámetros, ¿no? Fue lo que mejor encontré para que se viera así bonito, ¿no? Y entonces claramente aquí se ven toda la superposición de dos haces iniciales, tipo Webele-Eddy, y de cuatro haces iniciales, ¿sí? También tipo Webele-Eddy. Y vemos la propagación. Entonces vemos que, pues,
Este sí se alcanzó a autoenfocar en este punto, sí estamos de acuerdo, pero estos básicamente, quizás aquí no tiene una región de autoenfoque, pero no tan bien definida como las anteriores que teníamos, ¿no? Bueno, pero pues estamos viendo qué sale, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Aquí sí se alcanzó a definir un poquito mejor. Bueno, pero yo cómo sé que son gatos de Schrödinger, ¿no? O yo cómo sé que esos estados Webel y Leire son clásicos o son cuánticos, o que mi propagación es clásica o mi propagación es cuántica, ¿qué onda, no? Bueno, pues para quitarnos de ese tipo de situaciones o contestar esa pregunta, pues calculamos la función de Wigner para este estado, ¿no? Creo que lo hice para la E, para el L, ¿sí? Sí, para el L, ya que tengo mis estados de número, desplazados y todo, pues puedo generar mi función de Wigner utilizando esta expresión, ya no la integral esta que viene en todos los libros, ¿no? Sino por medio de esta, funciona mejor esta, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos? Pues observo la estructura de gato de Schrödinger, ¿no? Pero ¿qué veo? Que la densidad de probabilidades, ¿qué? Negativa, ¿no? Sí, en esta función de Wigner. Entonces, por lo tanto, el as inicial que estoy utilizando o generando, ¿sí? Es un as cuántico. Entonces, la propagación es cuántica porque esta densidad de probabilidad tiene valores negativos. Entonces, ese es un teorema, ¿no? Si la función de Wigner te da valores negativos, entonces esa función de onda o esa función asociada a esa luz es una luz cuántica. Entonces, golazo, ¿no? Si estamos de acuerdo, ya tengo entonces que es cuántico, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los haces Bessel, no? Si estamos de acuerdo, los haces Bessel, como nosotros sabemos, las funciones de Bessel son muy utilizadas, ¿no? Y sobre todo para la luz, para guías de ondas cilíndricas, ¿no? Con simetría cilíndrica. Y entonces, pues propagamos, ¿no? Con el mismo método, con o una función de aire de un medio, que es un as Bessel dividido entre la raíz de R, y vemos que esta función de onda se propaga hacia el centro, ¿no? ¿Sí? Aquí está la referencia por si pueden checar. Hicimos otras cosas más, hicimos expansiones en funciones de BS y todo para comprobar que analíticamente nos daba la misma gráfica que se puede obtener numéricamente. Entonces utilizamos nuestro método para probar que efectivamente daba esta gráfica, ¿no? Entonces, GOL, ¿no? Funcionó para una función de onda con simetría cilíndrica, ¿no? Bueno, y dices, bueno, y esto sirve, aquí estoy presentando nada más resultados para una guía de ondas en una dimensión. ¿Se podrá hacer en dos? Pues claro, ¿no? Entonces aquí dibujé o propusimos, ¿no? Un as inicial que dependa tanto de X de Y como el producto de de dos gatos de Schrödinger, uno en X y uno en Y. Este es el inicial, este es para Z.6, para Z1.8, para Z.3.1. Entonces son haces que se van propagando a lo largo del Z. ¿Sí? Entonces, por otra parte, igual, ¿no? Hay una cosa que se llama autoenfocamiento abrupto. Y entonces vamos a proponer un haz de simetría cilíndrica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se repitió la referencia, mil disculpas, no sé por qué. Entonces, mil disculpas, lo copié mal. Pero se propone, digamos, un haz construido de esta forma, pero de simetría cilíndrica. Este es el R. Y vamos a propagarlo, ¿no? ¿Sí? A ver qué pasa. Entonces aquí le estoy mostrando, en esta referencia es. ¿Y qué es lo que vemos? Aquí está el máximo del haz aire. Se empiezan a propagar, como les decía hace rato, como un haz acelerado en una dirección, como un haz acelerado en el otro. Chocan, valga la expresión, interactúan, interfieren, de tal manera entonces que forman una región de autoenfocamiento abrupta, si estamos de acuerdo, y bien definida. Entonces esto se puede usar para algún método de cirugía, de espectrometría, ¿sí? De algo que se quiera medir con precisión, ¿no? Una microscopía. Se puede todavía medir, hacer una medición más profunda, ¿no? Profunda sobre una muestra. Y entonces esto fue reportado en esta referencia y de la misma manera nosotros obtuvimos una gráfica muy parecida a la que se reporta ahí, ¿no? Sí, bueno, pues ese es básicamente lo que yo quería comentarles. Entonces, pues yo quiero agradecer a Gonzalo y a ustedes, compañeros, que me hayan permitido pues, platicarles un poquito de una manera breve acerca de lo que pues, andamos haciendo, ¿no? El interés de nosotros con las funciones ID es que nosotros ya tenemos una base ID, así como hay una base de estados de número, una base de estados coherentes. Nosotros ya pudimos construir una base de estados de ID que nos ha servido para resolver algunos problemas técnicos, ¿no? Sobre todo de la matemática nos ha ayudado
a hacerlo de la manera natural, como si fueran estados de número. Y con eso, pues el interés de nosotros es tratar de simular lo que es un procesador cuántico. Si una computadora cuántica básicamente consiste en un procesador que de manera natural la naturaleza nos da los sistemas de dos niveles, los átomos de dos niveles, o de manera artificial, ¿no? Como son acopladores o en guías de onda, y un resonador, y el resonador puede ser un rayo láser. Entonces, básicamente, pues contamos con al menos con la parte experimental que lo han hecho algunos colegas de Guanajuato, de la UNAM, del Centro de Materia Cuántica de la UNAM. Entonces, ellos nos han ayudado. Y además, Sabino Chávez Cerda, que ustedes conocen, pues también tiene su laboratorio, nos ha también ha dado algunos comentarios acerca de esto, ¿no? Entonces, esa es nuestra idea. Lo queremos aplicar esos aires, pero ahora para ver cómo evolucionan en sistemas de dos niveles, para calcular el enredamiento cuántico, las entropías y todo ese tipo de cosas que hemos estado haciendo, pero ahora ya no nada más con estados coherentes o comprimidos, sino les metemos los aires y los comprimimos, los desplazamos y vemos básicamente la idea, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, ¿no? Yo muy agradecido con todos ustedes, les mando un abrazo y ojalá de veras les haya gustado. Y si tienen, por favor, alguna pregunta, con mucho gusto, ¿no? Gracias, Gonzalo. Sale, gracias a ti. Adelante con las preguntas. Una pregunta, Doc. Muchas gracias por la conferencia, estuvo muy padre. Gracias. Esta propiedad, bueno, el autoenfoque, eso que nos estabas explicando al final, Ajá, sí, sí. ¿tendrá que ver también con la propiedad que nos decías al inicio del haz de aire, de que es un haz acelerado, pero que no se deforma, o ya Exactamente, exactamente. Estas okay. propagaciones son en el vacío, pero si lo vamos a utilizar, digamos, para hacer ¿cómo se llama? Un cortador para cirugía, un bisturí óptico, entonces, pues sí necesitamos un medio, entonces necesitamos propagar estas ondas en un medio, ¿no? Claro. Pero nuestro método también lo puede hacer, ¿eh? Y además puede ser un medio birrefringente. ¿Qué es birrefringente? Que pueda rotar. Entonces también estamos interesados en esto, pero pues igual no hemos podido concretarlo, pero estamos interesados también, ¿no? Pero sí es una propiedad interesante, ¿no? Y es más, Okay. yo puedo cambiar la aceleración, en lugar de que se vaya para la derecha, los puedo mandar para la izquierda. Entonces eso lo puedo hacer, cambiando las propiedades del medio. De hecho, Sabino Chávez Cerda hicieron un experimento con ese tipo de propiedades. Entonces, la ventaja de ellos es que tienen laboratorio, ¿no? Nosotros aquí simulamos y vemos que se parece, pero con un laboratorio en la mano, ¿no? Pues es unas posibilidades muy grandes, ¿no? Sí, entonces, pues como que esperemos que en un futuro muy temprano, pues ya ojalá la escuela cuente con un laboratorio de óptica cuántica, ¿no? Sería padrísimo, ¿no? De hecho, sería algo muy padrísimo para todos, ¿no? Primero Dios, esperemos que llegue. Sí, gracias. Sí, doctor, y en la ilustración que ponías del cañoncito, Ajá, ya ves que ahí sí se deforma, ¿no? ajá, Ahí, ¿cuál fue la diferencia? Porque ahí sí se me fue, ajá. ¿por Bueno, qué ahí sí se puede deformar la... ¿por qué hace esta propiedad? curva para arriba? Ajá. Porque pues va a depender del ángulo que yo le dé a mi haz de aire inicial. Va a depender del ángulo. Es como en el cañoncito, ¿no? Le das una cierta velocidad y un ángulo de disparo. Entonces, aquí yo le estoy dando un ángulo de disparo de 0. Por eso es que nada más se mueve en esta dirección. Si le hubiera dado a mi haz una inclinación con un ángulo, pues hubiera hecho esta trayectoria. Sí. Entonces, Okay. si yo le di el de 0 para obtener los resultados de este muchacho, ¿no? Del Nature Photonics, ¿no? Pero ahí se mantiene la propiedad esa de que no se deforma, ¿no? Ahí Exactamente. fue solo por el ángulo. Ajá. Bueno, sí que le di ángulo de 0, pero si le doy otro ángulo, también no se deforma, ¿eh? Salvo que va a Okay. ser la trayectoria marcada por el cañoncito, por Ya esta es la curva azul. trayectoria intrínseca, ¿no? Exactamente. Por decirlo así. École, sí, porque depende de la condición inicial, del ángulo Okay. inicial. Ya. Sí, muchas Muchas gracias, está gracias. interesante tu Gracias. pregunta. Pero lo interesante aquí es que si se encontró una obstrucción, el haz se reconstruye. ¿Sí estamos de acuerdo? Valga la expresión, se autocura. ¿Sí estamos de acuerdo? Como si herida, le sana, se autosana, ¿no? Entonces, pues, si hay psicología cuántica, pues bueno, yo no sé qué podría ser eso. Si están de acuerdo, ¿no? Entonces, si son cursos, son caros los cursos de psicología cuántica, ¿no? Sí. Bueno, pero en fin, ¿no? Bueno, va.
Sí, ya hasta vendría Maussan aquí. De Jong. Sí, todo eso, ¿no? Bueno, Sí. sí. Por favor, otra pregunta. ¿Más preguntas? Luis Delgadillo tiene una pregunta. Sí, por favor. Adelante. Hola, doctor. Muchas gracias Hola, por la plática. Muy gracias. interesante esto de los estados de aire. Y mi pregunta sería, digamos, si existe algún proyecto para desarrollar toda esta metodología aplicada para las computadoras cuánticas y, no sé, alguna colaboración entre la SFEM con algún laboratorio, digamos, para trabajar en esta área. Sí, bueno, en esta línea. Bueno, pues todo ha sido, digamos, a nivel de amigos, porque pues así que se tenga un proyecto formal con con, con otra universidad, pues por el momento no lo tenemos, ¿no? Ahorita metimos un proyecto de investigación precisamente para hacer una colaboración, para construir un procesador cuántico, ¿no? Esa es la idea, construirlo. Y entonces la parte experimental está en el INAOE, tienen todas las cámaras, todo de vacío, pero pues hace falta comprar algún equipo que pues sí es un poco caro. Entonces por eso se está pidiendo el apoyo de CONACYT. Entonces esperemos que nos lo aprueben, si no, pues entonces tratar de nosotros hacer o aportaciones quizás a veces hasta económicas, ¿no? Para tratar de sacarlo el proyecto. Pero digamos, la parte que a nosotros en la escuela nos toca es hacer las simulaciones numéricas, que es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, pues sí contamos al menos con máquinas para hacer el cálculo. Casi todo yo lo programo en Fortran, ¿no? Todo lo hago en Fortran en paralelo, y pues rápido hace los cálculos y tiene buena precisión y todo. Igual el Fortran, pues lo conseguí pirata, porque pues ya saben que es medio complicado que la escuela te compre un software. Sí, todo, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Que suceden, pero pues ya sabemos cómo es esto, ¿no? Yo pienso que lo importante es tratar de trabajar. Y a nivel de cuates, pues sí conocemos a los de ciencias nucleares que tienen laboratorios. La UNAM tiene alrededor como de 8 laboratorios de óptica cuántica. Entonces, en algunos de ellos, al menos en 2, pues tengo amigos. Y a la doctora Rocío Jauregui, que está en el de materia cuántica, que también nos ha ofrecido visitar, conocer, y igual hacer proyectos conjuntos sobre propagaciones de ondas de aire. Y no nada más aire, a ellos les interesan los Bessel y los Gauss. Entonces esos haces también queremos trabajar, pero empezamos a hacer con nuestro método por reconstrucción. Hay otros haces que se llaman de Persei, entonces también hemos estado ahorita trabajando propagaciones de haces de Persei. Pero vuelvo a insistir, la propagación, aunque son haces clásicos, nosotros lo hacemos, la propagación, de manera cuántica. Entonces el curso de radiación y propagación pues quedaría muy bien, pero haciendo unas propagaciones, combinando la mecánica cuántica, ¿no? Porque recuerden que pues ya la tecnología, la ciencia pues ha evolucionado, ¿no? Y propagando ondas a la manera tradicional está bien, ¿no? Está bien, pero si le podemos agregar esa parte cuántica, pues tendría, creo, un poquito más de posibilidades para poderse hacer, ¿no? Obviamente no hemos contado también los sistemas biológicos, ¿no? O las nanomáquinas, ¿no? Si estamos de acuerdo, o la termodinámica cuántica, ¿no? Entonces todavía nos hace falta un buen camino, pero por algo estamos empezando, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, gracias, doctor. Sí, gracias a ti. Miguel, ¿no tienes una pregunta? Hola, pues Hola, ¿qué tal? Sí, eh, Miguel. sí, pues bastante interesante, sobre todo la parte de estados coherentes que pues ya estuve trabajando con usted en la Ah, maestría. sí, Miguel, sí, Miguel. Sí, bastante interesante. Y las gráficas también de las funciones sobre todo las de los estados comprimidos están bastante interesantes. Ajá. Sí, estas era lo que les comentaba, ¿no? Generalmente en nuestros cursos de mecánica cuántica nos hablan de la función de Sí, onda y esas todo, pero meras. nunca las vemos, ¿no? Sí. Sí, esas Está, meras sí, sí, sí están bastante interesantes. sí. ¿Qué es lo que hacemos en los cursos de cuántica normalmente, no? Aquí está Sí. el estado de número y pues ahí se ve bien bonito, ¿no? Y entonces yo por eso me interesó hacerlas, ¿no? Y mil disculpas, a lo mejor consumen mucho tiempo las propagaciones,
pero hemos hecho videos de cómo evoluciona las funciones de Wigner en estados de 2 niveles, ¿sí? Hemos hecho más o menos esas ideas, las entropías, cómo evolucionan las entropías, ¿no? Entonces, por eso creemos que pues una imagen dice a veces más que 1000 cálculos, ¿no? Sí. Sí. Y cálculos sobre todo, ¿no? O sea, porque nada más se ven números y no se ve nada, ¿no? Sí, entonces Sí. por eso este era mi interés de mostrarles, ¿no? Yo pensé que les iba a ser muy tedioso esto. De hecho, estaba hasta pensando quitarlas, ¿no? Pero, No, pero pues ya lo dejé. fue lo Mil más, disculpas y gracias. una parte de lo más divertido. Bueno, más preguntas. También la del OVNI, ¿no? Sí. Mauricio Juárez quiere hacer una pregunta. Adelante, Sí, por Mauricio. favor. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, hola. Justamente le quería preguntar de esas gráficas que estaba mostrando, que la verdad me parecieron muy interesantes, las de estados Ajá. corrientes, estados comprimidos. ¿Esas igual las hizo en Fortran o esas En las hizo Fortran. en Fortran? Bueno, están en Fortran, pero las grafiqué en Origin. Con el Ah, Origin. Sí, igual pirata, mil disculpas. gracias. Sí, gracias. Oye, yo tengo una pregunta. Eso los estados comprimidos que son elípticos, ¿tiene que ver algo con las ondas elípticas que manejamos normalmente en física, en óptica, en física Con la 4, polarización. con la polarización? Ajá. No. No, no O es sea, nada, nada, es una un láser, coincidencia. sí, sí, nada más en la forma. Es Sí, que en aquí la lo estoy forma. dibujando en el espacio fácil. Sí, sí, ok, pero ¿Sí? a lo mejor Entonces, tenían en el otro es en el espacio de configuración, de en una configuración, sí. coordenada. Entonces, por eso da la impresión. Sí. Pero podemos proyectarla y pues se parece, pero más que todo es un láser, digamos, es el estado coherente más conocido. Ya hasta en los semáforos venden los estados coherentes, Sí. ¿no? Pero no azul, venden verde, rojo, pero no hay azules, ¿sí? Sí. Por la tecnología que se necesita para hacer un azul. Bueno, entonces, cuando ese láser lo sometemos, ¿no? O juntamos dos láseres muy juntos, entonces eso me genera una estadística de fotones muy parecida a la de un estado comprimido. O sea, la estadística de número de fotones es como la huella digital del estado cuántico. De hecho, ya hay tomografía cuántica para medir los estados, ¿sí? Y se midió precisamente esas densidades de probabilidad negativas, ¿sí? Entonces, alguien que generalmente echa volados, pues juega con el merenguero, ¿no? Y sabe que la Sí. densidad de probabilidad es positiva, pero ¿cómo echamos volados cuánticos con probabilidades negativas de probabilidad? Y parecía un sueño, ¿no? Sí. Pero en 1976 Sí. se midieron experimentalmente. Entonces, es un hecho experimental. Y ahí ya es que se puede decir. Muy Nada, bien. ¿no? Claudia Nicolás quiere hacer una pregunta. Sí, por favor. Hola, profesor. Hola, hola, Claudia. Mi duda sería, ¿esas funciones AIRI tienen una relación con los discos AIRI que se ¿De presentan óptica? en óptica? Así es. Sí, están relacionados exactamente. Es que ahorita veo esa imagen y Ajá, tengo entendido que las elipses o los círculos que se forman ajá. son los famosos discos AIRIs en óptica. Sí, Ah, ¿y por qué lo vemos así nosotros? Porque lo estoy tomando en una dirección o para un teta fijo. En cambio, en esas gráficas van a depender de teta porque seguramente han de estar medidas en una CCD, una cámara en 2 dimensiones. Entonces mide tanto el X como el Y, ¿no? Como estas gráficas que mostré al final por acá, ¿no? Estas, ¿no? sí. Una X y Y, ¿sí? Y entonces yo que estaba mostrando, estoy mostrando nada más un porte para teta igual a 0, por ejemplo, ¿no? Aquí está, este es el eje X, el Y, estoy tomando para un teta igual a 0. Entonces, por eso se ven estas gráficas, ¿no? Estas. Pero en realidad, lo que se mide en el laboratorio son estas. Entonces, por eso tratamos de reproducir algunos resultados, ¿no? O cómo se verían, ¿no? ¿Sí? Y en 2 dimensiones, pues está el autoenfoque abrupto, ¿no? Que forman los haces AIRI, ¿no? Entonces, sí, gracias por la pregunta, muy interesante. Sí. Y con respecto a la aplicación que mencionó en medicina, sí. El costo que sería, o bueno, sí, los costos que llevaría no sé, el tener o el construir Sí. ese equipo bueno, ¿tendría alguna estimación o? No tengo idea, pero sí los hacen, ¿eh? O sea, para tomografía, para microscopía, los haces AIRI, como ves, tienen la propiedad de autorreconstruirse, ¿no? Entonces, si se encuentra alguna impureza, alguna cosa que interrumpa su camino, se vuelve a reconstruir. ¿Y qué puede hacer?
pues puede tomar mediciones más profundas, ¿sí? Puede tomar con mejor definición cosas que no se pueden ver con un microscopio, por ejemplo, que mida nada más la superficie, ¿no? O cercano a la superficie. Pero estos haces aire como que penetran más en el medio y obviamente al penetrar pues tienen mayores posibilidades, ¿no? Y dependiendo de la intensidad, las longitudes de onda y todo, pues va a servir para cortar, para observar y todo, ¿no? Para grabar o cosas, ¿no? Se pueden usar hasta yo creo que para memorias ópticas o cosas así, ¿no? Entonces, no sé, ahí sí depende del dinero. Sí, bueno, yo soy teórico, además, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Pero Sí. entonces eso, bueno, al aplicar tendría alguna consecuencia en tejido vivo. Sí, seguramente, porque sí habría que, Son muy altos. como las dosis, ¿no? De radio, Sí, hay que tener mucho medirlas. cuidado. Sí, medirlo, pero pues obviamente los técnicos, los ingenieros, los que se dedican, estos son muy cuidadosos, ¿no? Y todo eso. Entonces yo pienso que sí se pueden hacer, ¿no? Entonces, sobre todo yo les comentaba en este artículo de Blas, de Bardés y Blas. Bardés se dedicaba a teoría de cuerdas, ¿no? Muy famoso Bardés. Y en comunicación, ellos hicieron como un resumen acerca de todas esas aplicaciones. Sí, entonces aquí está Blas. Entonces Blas, un día me estuvo platicando y por eso me motivó él también a estudiar esto de los haces aire, ¿no? Entonces, muy interesante. Entonces, si puedes conseguirlo, creo que está hasta gratis en la red. Creo que es de código abierto, ¿no? Entonces, se pueden bajar, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, chéquenlo. Entonces, ahí quizás te podría dar una estimación de para qué lo aplican, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Muchísimas. Sí, muchas gracias. Bueno, usted. Muy bien. Sí. Pues si ya no hay más preguntas, le vamos a dar las gracias al doctor Arturo Zíñiga y además felicitarlo por que fue muy, muy amena su plática, cosa Muchas muy gracias. rara. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Sí, gracias a aplausos ustedes, de todo muy el mundo. agradecido con ustedes. Sí. Cuando gusten, estoy a sus órdenes. Ok. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias. Igualmente. Bonita Gracias a tarde. todos por asistir. Gracias, doctor, igualmente. Muchas Dale. gracias. Bye bye. Bonita tarde a todos, bye bye. Bye bye. Nos vemos.